Buenos días, mi nombre es Esteban Lozano Cleves, del curso Física Termodinámica a cargo del profesor Diego Gaitán. Voy a hacer exposición del proceso seleccionado, el cual yo opté por intercambiador de calor en planta química. Lo primero que podemos ver acá y analizar es lo siguiente, la estática de los fluidos. Por primero tenemos que la velocidad del fluido, el análisis de la estática de los fluidos implica comprender el comportamiento del fluido dentro del intercambiador de calor, incluyendo la velocidad del flujo y una velocidad adecuada del fluido garantiza que la transferencia térmica sea eficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que si los fluidos están bajo un flujo correcto, la transferencia de calor va a ser más eficiente. Seguimos con la presión del fluido. La presión del fluido, tanto en la entrada como en la salida del intercambiador de calor, es un factor crítico que influye en el rendimiento del proceso. Se debe mantener un gradiente de presión adecuado para asegurar un flujo constante del fluido. ¿Qué quiere decir esto? Que la presión debe estar en los límites estándares para que no vaya a haber una sobrecarga. Seguimos con el volumen del fluido. Eh, el volumen de fluido que fluye a través del intercambiador de calor determina la cantidad de energía térmica transferida. Es importante optimizar el valor del fluido para alcanzar la eficiencia máxima. ¿Con esto qué queremos decir? Que si tenemos un buen fluido o cantidad de fluido, pues el recorrido de la transferencia va a ser mucho más eficiente. Vamos a tener como una ganancia más alta. Para esto también es importante tener la escala de temperatura. Aquí tenemos cuatro puntos muy importantes que son el gradiente térmico, la temperatura óptima, el control de la temperatura y la resistencia térmica. En el gradiente térmico, la diferencia de la temperatura entre los fluidos en el intercambiador de calor, conocida también como gradiente térmico, es un factor clave que determina la cantidad de calor transferido. Un gradiente térmico mayor implica una transferencia de calor más rápida y eficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más grande sea la gradiente térmica, pues más rápido va a ser la transferencia de calor. Seguimos con la temperatura óptima. En un proceso químico, la temperatura óptima puede funcionar eficientemente, dependiendo si es crucial para mantener la temperatura del fluido dentro de un intercambiador de calor, dentro de un rango óptimo para poder evitar adversos en la calidad del producto o la seguridad del mismo, o también en la seguridad del proceso. Control de temperatura. El control preciso de la temperatura del fluido dentro del intercambiador de calor es fundamental para mantener la eficiencia del proceso y evitar sobrecalentamiento o enfriamiento indeseado, lo que estábamos hablando anteriormente. De acuerdo al proceso o de acuerdo a lo que se esté realizando, la temperatura tiene que estar bajo los niveles estándares. Y por último tenemos aquí la resistencia térmica. La resistencia térmica del intercambiador de calor se refiere a la dificultad que se encuentra el calor para transferirse a través de las paredes del intercambiador. Afecta directamente la eficiencia del proceso. Es importante minimizar la resistencia térmica para optimizar la transferencia de calor. Seguimos con los mecanismos para transferir el calor. Como podemos ver en esta gráfica, como podemos ver en esta pequeña gráfica, es un pequeño ejemplo de cómo es el proceso para transferir el calor. Tenemos que eh, hay tres pequeños procesos que son la conducción, la convección y la radiación. En la convección,
La conducción térmica es un proceso en el que se transfiere a través de la vibración de moléculas. El calor se prolonga desde la zona de mayor temperatura a la menor temperatura a través de un material sólido, líquido o gas, o lo que se puede conocer como un conductor. La convección es el proceso de transferencia de calor en el que ocurre cuando el calor se transfiere mediante el movimiento de un fluido, ya sea líquido o gaseoso. En este proceso, el calor se transfiere mediante la mezcla de un fluido con un fluido frío, lo que resulta una transferencia de energía térmica. Y por último tenemos la radiación. Es un proceso de transferencia de calor que ocurre si, sin un medio físico. El calor se transfiere mediante la emisión de ondas magnéticas como la luz visible o los rayos infrarrojos que se propagan a través de un espacio vacío. Aquí tengo de pronto un claro ejemplo, lo que hacen los paneles solares, reciben los rayos solares y los transforman en energía consumible. Identificación, problemas e ineficiencias. Los problemas que tenemos con esto es las fugas de fluido. Esto es un problema pues común en intercambiadores de calor luego de que se pueden provocar por una pérdida de eficiencia y un riesgo por la seguridad. Las fugas pueden ocurrir en las juntas, las tuberías o el propio intercambiador. Aquí tenemos que analizar de pronto es el tema de cómo están soldados o empatados las tuberías, que no tengan ningún escape y que los empaques y sellos que llevan sean los adecuados y de óptima calidad. Seguimos con los depósitos de acumulación. La acumulación de depósitos en la superficie de transferencia de calor, como incrustaciones o sedimentos, reduce la eficiencia del intercambiador de calor. Estos depósitos aumentan la resistencia térmica y dificultan la transferencia de calor, lo que podemos denominar así como las fallas de mugre o cuerpos extraños. Por último, tengo aquí la corrosión, que en la superficie de transferencia de calor puede reducir también la eficiencia del intercambiador de calor, aumentar la resistencia térmica y aumentar el riesgo de fugas, lo que podemos conocer como la oxidación. Problemas comunes eh, problemas comunes en la eficiencia del intercambiador de calor. ¿Qué tenemos acá? En los depósitos, la acumulación de los depósitos en la superficie de transferencia de calor, como incrustaciones o sedimentos, se reduce la ineficiencia en el intercambio de calor, la corrosión, las fugas de fluidos, el diseño inadecuado. Este también influye mucho, ya que un diseño inadecuado del intercambiador de calor puede provocar una baja eficiencia y un rendimiento inferior a la vida útil de este mismo, lo que lo hace más corta. Falta de mantenimiento. A este tema industrial se le tienen que hacer procedimientos de mantenimiento periódicos. Cada 3 meses sería lo más adecuado. Entre estos procedimientos de mantenimiento está la limpieza y la inspección y el reemplazo de las piezas defectuosas. Puede resultar en una disminución de la eficiencia, un rendimiento deficiente y un riesgo para la seguridad. Aquí en esta imagen podemos también ya ver cómo hay una recuperación del calor. Aquí, ¿cómo funciona? Pues se entra por el aire, el vacío del interior, como se está viendo en la imagen. eh, lo reciben los conductos, los filtros, llegan al núcleo del intercambiador y sale transformado en aire frío. O viceversa, entran por la salida del aire y salen convertidos en temperatura caliente. Propuesta de mejora para este tema.
Propongo primero mantenimiento regular, un mantenimiento preventivo y correctivo periódico como la limpieza de la superficie de la transferencia de calor, la inspección de la junta, la reparación y reemplazo de piezas defectuosas, es esencial para mantener la eficiencia del intercambiador de calor. Optimizar el diseño. Un diseño adecuado y optimizado de este proceso se considera como factores tales como el tamaño, la forma, los materiales, el flujo del fluido, pueden mejorar significativamente la eficiencia del proceso. Control automático. Implementar sistemas de control de automatización para monitorear y ajustar las variables del proceso como la temperatura, la presión, el flujo, entre otros, para tener una mejor eficiencia y una mejor seguridad del proceso. Actualización tecnológica. Considerar la probabilidad de actualizar la tecnología del intercambiador de calor con nuevos materiales de mejor diseño y mayor durabilidad, con sistemas de control avanzado. Esto puede mejorar la eficiencia y reducir los costos operativos y pueden prolongar la vida útil del intercambiador de calor. Impacto positivo en la eficiencia. En la producción, eh, una mayor eficiencia de la transferencia de calor permite aumentar la producción sin necesidad de aumentar la energía consumida. Reducción del consumo de energía. Optimizar la transferencia de calor reduce la energía necesaria para calentar o enfriar los fluidos, lo que conlleva una reducción significativa de los costos energéticos. Esto que nos llevaría a un punto muy importante que es el impacto ambiental. En un menor consumo de energía genera menos emisiones de gases de efecto invernadero, lo que contribuye a una producción más sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Por último, concluimos de que la eficiencia en el intercambiador de calor es crucial para optimizar la eficiencia y la seguridad de las plantas químicas. Un análisis detallado del comportamiento de fluido, la escala de temperatura, los mecanismos de transferencia de calor y la identificación de problemas e ineficiencia es esencial para implementar mejoras que aumentan la eficiencia del proceso. Si optimizamos el diseño y el mantenimiento y la tecnología del intercambiador de calor, se puede generar un impacto positivo sobre el mismo, en la producción, en el consumo de energía y en el impacto ambiental, lo que contribuye a un proceso químico más sostenible, rentable y viable para cualquier compañía. Muchas gracias.